Eh, bueno, buenos días. En realidad estoy diciendo centralmente al espacio, no sé, digamos, del universo. Buenos días, invocando las fuerzas del cielo, como ahora se dice acá en Argentina. Eh, Buenos días, entonces vamos a dar comienzo a este panel, esta primera sí, panel, que es Legados de la, perdón, Justicia Transicional e Impunidad, ¿sí? En la cual tenemos tres presentaciones, una de María Paula Zafón, Legal Mobilization by Pro-Impunity Actors, a Typology of Backlash, un trabajo de Alba Ruibal, Transitional Justice Under Impunity Laws, en Argentina, y un tercer trabajo que va a ser una presentación virtual de Enio Viterbo, Transitional Justice and Bolsonaro, A History of Civil Military Relations in the Brazilian Democracy. Y vamos a hacer las presentaciones en el orden que las anuncié. Empezamos por María Paula, seguimos por Alba y continuamos por Enio. Cada uno de ellos tienen 20 minutos, no más que eso. Después yo tengo un tiempito para hacer comentarios y después abrimos el piso y el aire a las preguntas o comentarios que surjan, ¿sí? Entonces, María Paula, tus 15 minutos de fama. Bueno, muchas gracias al espacio vacío, no, y a las 4 personas que veo acá al frente mío. Creo que tenemos varios participantes y varias participantes en Zoom que esperamos poder verles. Bien, yo les voy a presentar un trabajo que estoy preparando con Mayra Ichel Benítez. Yo cambio, perdón. En el que tratamos de hablar de la movilización legal e ilegal de los actores pro impunidad. Tratamos de pensar en el backlash, proponiendo una tipología. Entonces, el punto de partida es que ha dicho la literatura sobre los juicios por atrocidades pasadas. En la literatura clásica, como todas las personas que trabajan en este tema saben, de los transitólogos, hablaba de los juicios como peligrosos para la estabilidad democrática y para la paz. Si hay juicios, puede ser que las democracias nacientes hace 40 años se rompan. Esto un poquito se puso en duda a medida que la práctica lo probaba que era equivocado. Como dijimos en la inauguración, las democracias aguantaban y se hacían juicios, ¿no? No hubo rupturas democráticas por los juicios. Hubo muchos problemas de las democracias, pero rupturas democráticas por los juicios no hubo. Y entonces llegó una nueva literatura que podríamos llamar la mainstream ahora, la literatura contemporánea, abanderada por Catherine Seeking y otras personas, que habla de la cascada de la justicia. Y trata de entender cómo puede ser que haya habido tantos juicios en América Latina, preguntarse los mecanismos que permitieron que esos juicios se dieran y que tiene mucho optimismo sobre la capacidad de los juicios para producir resultados buenos. Además, digamos, de juzgar a perpetradores de atrocidades, prevenir atrocidades, fortalecer derechos. La, digamos, práctica más reciente empieza a mostrar que hay que surge, y en esto Alba Ruibal, digamos, ha sido abanderada no solo en el tema de justicia transicional, sino de derechos en general, demostrar que, bueno, a pesar de que los derechos avanzan mucho y hay muchos impactos positivos de la movilización y los juicios, empieza a darse una movilización de derecha contra los derechos, y en particular contra la rendición de cuentas. Que no necesariamente adopta la forma de backlash violento, que era el que veían, digamos, los transitólogos clásicos. Los transitólogos clásicos pensaban, digamos, en los golpes y en las rebeliones. Pero empezamos a ver que hay otras formas de bloqueo de los juicios y de crítica a los juicios y movilización contra los juicios. Y a pesar de que empezamos a ver eso, hay poca teorización sobre el backlash. Como Alba y muchas otras personas han dicho, el backlash es como una categoría residual en la literatura sobre justicia transicional y sobre movilización legal en general. A pesar de que se le da mucha importancia a los spoilers durante las transiciones pueden fracasar por los spoilers, como que no se habla más de spoilers una vez las transiciones se estabilizan. Perdona, que no se me pasa la... Ya. Bien. En las explicaciones sobre los juicios y los impactos, que es como la literatura contemporánea a la que me refería hace un momento,
Hay mucha más atención a la sociedad civil progresista y a las cortes receptivas que a los actores pro impunidad y a las estrategias reactivas. Y eso es el caso de toda la literatura sobre movilización social, como también Alba ha escrito sobre esto, ¿no? Como que nos enfocamos más en los que promueven que en los que bloquean, ¿no? Las excepciones a esto, que las hay, tienen que ver con casos de estudio sobre países concretos en América Latina. Los de relaciones internacionales, los pragmatistas han insistido mucho en que los spoilers siguen, ¿no? Y que puede seguir habiendo backlash violento en las posttransiciones. Entonces, Snyder y Vinyamuri tiene textos recientes, y Nalepa y coautoras también han visto si, digamos, el backlash violento se da posttransiciones. Luego hay otra literatura sobre cortes internacionales que empieza a pensar en backlash no violentos y en concreto propone la noción de pushback. Cómo se resisten los juicios dentro de los propios juicios, con estrategias, digamos, legales. Y por último está la literatura sobre actores de veto, de Lee Payne, Francesca Leza, Gabriel Pereira y otros, que se han enfocado en particular en actores militares, corporaciones económicas, como personas, digamos, actores pro impunidad, si se quiere, que tratan de bloquear los juicios. Lo que falta desarrollar en esta literatura, en nuestro modo de ver, es como una sistematización y una clasificación de las estrategias reactivas. La literatura se enfoca más en los actores que en las diferentes estrategias o en alguna estrategia. Y entonces nosotras creemos que es importante clasificar, ordenar, digamos, los diferentes tipos de backlash que hay para poder formar una agenda de investigación sobre causas y consecuencias diferenciadas. Y eso es lo que hace o intenta hacer este paper. Bien, entonces nuestra tipología tiene las siguientes características. Digamos, primero es un continuum. Usamos las categorías de backlash y de pushback como dos extremos, dentro de los cuales puede haber categorías intermedias. Y pensamos que ese continuum va, digamos, del mayor al menor radicalismo de las metas del backlash o de las llamamos estrategias reactivas, porque, digamos, no todas las llamamos backlash, del mayor al menor radicalismo de las metas. Entonces el backlash total tiene una meta muy radical y el pushback ordinario, que simplemente, por ejemplo, apelar una decisión judicial, tiene una meta conservadora, tranquila, digamos, específica. Y en cuanto a la amplitud del target, piensen que el pushback total quiere desmontar una política de rendición de cuentas y el pushback ordinario quiere simplemente que una sentencia deje de tener efecto, por ejemplo. Y también pensamos que este continuum varía en función de la mayor o menor nivel de organización colectiva y de publicidad de las tácticas que se utilizan para el backlash, ¿sí? Entonces, en backlash total, si tienes una rebelión o un golpe, pues necesitas mucha organización colectiva y eso es público, digamos. Vamos a ir viendo que hay formas de backlash más veladas o clandestinas, ¿sí? Y en un pushback ordinario lo puede hacer una persona, no se tiene que organizar y pues nadie se entera. Básicamente no necesariamente es de conocimiento de la opinión pública o de interés de la opinión pública. Nuestra tipología, esto es importante, se enfoca en el comportamiento reactivo. Mucho de la literatura sobre backlash habla de discurso o de narrativa de backlash y nosotras queremos ver los comportamientos específicos que bloquean. Distinguimos también comportamiento de actores, porque nos interesa poder ver si hay una relación entre actores y comportamientos, a diferentes configuraciones de actores, diferentes comportamientos, y backlash o estrategias reactivas de resultados, porque de nuevo los resultados pueden ser consecuencia. Entonces queremos ver los comportamientos reactivos. Para cada estrategia en nuestra tipología, tratamos de identificar cuáles son las metas retrógradas. Si algo tienen en común todas las estrategias reactivas es que buscan echar para atrás, y eso es lo que las llama reactivas, y cuáles son las tácticas legales y extralegales que se utilizan. Y en esto hacemos una contribución que es como enfocarnos mucho en lo extralegal y en lo violento, no solo del backlash total. La realidad latinoamericana está plagada de violencias distintas a los golpes y a las rebeliones, asesinatos selectivos de defensores, de víctimas, de testigos, amenazas, robo de datos, quema de computadores, incriminación falsa de testigos, de quienes promueven, de operadores judiciales, y como que la teoría no ha sistematizado ese aspecto extralegal de las estrategias reactivas. Entonces ese es un propósito. Bien, entonces, para no abrumarles con la tabla, empecé de a poquitos para hacerla digerible. Empiezo por el backlash total.
Entonces, la meta del backlash total, como decía hace un momento, es impedir o revertir la adopción o ratificación de leyes, políticas u otras instituciones que habilitan los juicios, cerrar juicios abiertos o promover su reemplazo. El ejemplo clásico es el extralegal en el backlash total, que es el golpe, la rebelión armada, ataque violento, pero también puede haber cosas más, digamos, específicas como sobornos, perdón por esa T, amenazas u otras formas de influencia indebida contra políticos. Ejemplo clásico, los carapintadas en Argentina, ¿no? También en el backlash total podemos ver tácticas legales. Entonces, como tácticas legales tenemos protestas, movilizaciones electorales, el lobby contra leyes particulares. Ejemplos de esto, y perdón que el formato se me dañó un poquito, pero bueno, el espíritu se captura. Un ejemplo importante es la oposición a los juicios y la promoción de la ley de caducidad en Uruguay en el 86 y más recientemente la promoción de la ley de amnistía total llamada para el fortalecimiento de la paz en Guatemala, que está cursando hoy en el Congreso guatemalteco. Entonces eso lo llamaríamos backlash total y fíjense que hay dos formas, digamos, de llevarlo a cabo, legal o extralegal. Luego tenemos en el otro extremo el pushback ordinario. Básicamente, meta resistir una decisión o interpretación judicial en un caso particular. Típico litigio, digamos. Y la forma clásica del pushback ordinario es la legal. Es una defensa, un ataque jurídico que cumple con las reglas y los procedimientos establecidos y acepta la autoridad de las cortes. Entonces, ejemplos de ellos son apelaciones, recursos de protección, recusaciones fundadas. Pueden ser agresivas estas tácticas, ¿no? Lee Payne y otros han documentado cómo las empresas en Argentina, digamos, se aprovechan o usan sus recursos para contratar abogados muy agresivos, hacer, digamos, usar con todo el sistema legal, pero, digamos, con las reglas del juego. También el pushback ordinario puede tener tácticas extralegales, como las amenazas o las sugerencias sutiles para influir en decisiones judiciales o en conductas de otro personal estatal, víctimas, defensoras o testigos. Entonces, un ejemplo puede ser reuniones informales con los jueces para influir en sus decisiones, tratar de hacerles cambiar de posición, o en los militares para calmarles y decirles que los jueces no van a actuar de la manera que creen que actúen. Reuniones de esas se dice en alguna literatura que pudo haber tenido, por ejemplo, Alfonsín con la Suprema Corte cuando el juicio a las juntas, digamos, sería extralegal, pero es informal, no forma parte de las reglas y procedimientos, pero no hay nada de violencia, digamos, involucrada. El pushback parcial se distingue fundamentalmente del backlash total en que busca restringir el alcance de una ley política o una institución que habilita juicios sin necesariamente desmontarla por completo. Entonces, por ejemplo, se promueve que se hagan más exigentes las condiciones de rendición de cuentas o una reversión parcial. Legalmente eso igual se hace con protesta, movilización electoral o lobby. Piensen, por ejemplo, en la campaña contra el plebiscito por la paz en Colombia, que su lema era paz sí, pero no así. Entonces, la idea no era desmontar, que hubiera justicia transicional, pero sí que la justicia transicional, había muchos otros componentes en el plebiscito, obvio, pero en materia de justicia transicional lo que decían es que la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, trate distinto a los militares, tenga una cámara especial para los militares, ¿no? Entonces era como restricción. Esto también se puede hacer extralegalmente con movilizaciones violentas o contenciosas, amenazas públicas, intimidación u otras formas de influencia indebida contra legisladores, jueces o figuras de alto perfil que promueven los juicios. Entonces, un ejemplo clásico es el asesinato de Monseñor Gerardi en Guatemala en el 98 post informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Como amenaza a que lo de la Comisión de la Verdad no se use para juicios, por ejemplo. Luego tenemos el pushback radical, que como el ordinario busca resistir una decisión o interpretación judicial formalmente, pero materialmente desafía, socava o abusa de las reglas del juego o del espíritu de los juicios. Esta es una categoría muy importante, digamos, para analistas de teoría del derecho. Es difícil de aprender empíricamente, pero mucha gente ha hablado de esto, digamos. Nino hablaba de cómo incumplir el derecho cumpliéndolo. ¿Sí? Cómo, digamos, ir en contra de las metas para las cuales las reglas están establecidas. Brinks, Levitsky y Murillo también han hablado mucho de eso en el libro sobre debilidad institucional. Y entonces en las estrategias reactivas contra los juicios lo vemos de manera diferenciada así. Como táctica extralegal,
vemos amenazas a violencias contra víctimas, defensoras, testigos, operadoras judiciales. Fíjense que ya hay violencia de por medio, digamos, no solo son invitaciones sutiles a cambiar, sino amenazas que pueden ser violentas a no te presentes en el juicio o te pagas, te soborno para que declares de alguna manera, robo de expedientes o datos de computadoras, grabaciones ilegales, falsificación de documentos, tortura de personas acusadas, bueno, toda la variedad del terror en los juicios latinoamericanos. Un ejemplo pre-transición en Colombia es la masacre de La Rochela de operadores judiciales que estaban investigando un caso. Estaban investigando el caso de los 19 comerciantes que había sido juzgado por la Corte Suprema y los mataron los paramilitares. Y ha habido muchísimas amenazas post-transición a defensores de derechos humanos. Como ustedes saben, Colombia es uno de los países con más, si no con el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos. Y específicamente, digamos, son blanco de ataque quienes promueven juicios particularmente sensibles contra corporaciones económicas, por ejemplo. Entonces, la Comisión Interinstitucional para la Justicia de Justicia y Paz en Colombia, que está metido en el caso de Durapalma, como han documentado Laura Bermúdez y otras personas, ha sido amenazada directamente. Pero también ejemplos de esto son, digamos, las grabaciones ilegales que hizo Uribe a los jueces que promovían el escándalo de los casos por la parapolítica, por la vinculación de legisladores y paramilitares. Y ahí digamos que el uso de estas estrategias, el solo hecho de usar violencias e ilegalidades así, por más que sea para bloquear un caso específico, socava, digamos, a los juicios como un todo, ¿no? Genera miedo para juicios futuros, no solo, no solo bloquea el caso concreto. Por eso, digamos, además de que es ilegal, lo llamamos pushback radical por eso, porque tiene, digamos, el potencial de socavar el avance de los juicios como un todo. También hay estrategias legales de pushback radical que no quieren aparecer. Ahora sí que no. Ay. Como denuncias legales, persecuciones penales, aplicando las reglas contra víctimas, defensoras, testigos, personal estatal, que sin embargo, digamos, se alega que se usan para socavar, digamos, el avance de los juicios y las reglas de juego, ¿sí? Uso de argumentos rebuscados o de precedentes remotos, insistencia en el uso de evidencia débil u obtenida dudosamente, peticiones procesales, recusaciones o apelaciones dilatorias. Entonces les pongo un ejemplo, o sea, podemos hablar más de esto, pero un ejemplo es que daban Payne y otros en su libro de actores de veto, es el uso de la ley RICO, que es una ley de corrupción en Estados Unidos y de crimen organizado, por Chevron contra demandantes colectivos en Ecuador, en un caso de defensa contra la contaminación, ¿no? Entonces, como que parece que se usa eso con otro propósito muy distinto. La última categoría, que es una categoría que nosotras proponemos, que no existe, digamos, en la literatura sobre backlash ni pushback, es lo que llamamos el backlash velado. La meta del backlash velado consiste en boicotear o sabotear la judicialización desde adentro de las instituciones estatales, llenarlas de adeptas, vaciarlas de personal o de recursos. Entonces, o cooptarlas o starve them, ¿no? Y volverlas tan hambrientas que no tengan ni recursos ni personal adecuado. Entonces, de nuevo, tiene una táctica, digamos, tácticas legales que pueden consistir en usar las reglas de nombramiento, etcétera, para reemplazar, remover o transferir personal calificado que actúa a favor de la rendición de cuentas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Guatemala, el nombramiento más o menos reciente de una fiscal con vínculos con militares, empresarios y políticos corruptos, que llevó a muchas destituciones y muchos traslados de personal que estaba llevando casos muy sensibles contra grandes perpetradores, empresas y políticos corruptos. En México, muy reciente este año, el reemplazo del fiscal del caso de Ayotzinapa. Y todo lo que implicó digamos, el cambio de la unidad especial que investigaba Ayotzinapa. Entonces, desde adentro se toma una decisión fundada en una regla, pero que cambia por completo a la institución desde adentro y que hace que, digamos, que casi que haya una política informal de impunidad, ¿sí? De cambio de orientación. También hay extralegales en esta estrategia, perdón. Ahí va, que como que se tilda un poquito. No sé por qué se me fue para adelante. Bueno,
Sí, para atrás. Pues aquí se ha quedado sin pila. Sí, o sea, volver a la tabla al final. Un poquito más. Ay, ya, las legales consistirían en las ilegales o extralegales, esconder o eliminar evidencia de archivo, expedientes o computadoras, el caso famoso de la ESMA que escondieron los archivos que todavía se buscan, crear información falsa o distorsionada para difamar al personal estatal que promueve los juicios y forzar su renuncia, si sigue en Guatemala, es un caso clásico de eso, espionaje sistemático, falsas incriminaciones o acoso. En México, la falta de acceso a archivos reciente la ha sufrido el GIEI, el Grupo Internacional encargado de investigar Ayotzinapa, y también el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Guerra Sucia. No les dan archivos los militares. Otro ejemplo, digamos, de esto es la grabación de la Corte Suprema por el DAS Bajorí en Colombia, que hablaba hace un momento. Yo la mencioné como parte del pushback, pero me equivoqué. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? No voy a hablar de los desafíos porque ya se me acabó el tiempo, pero hay una cosa que es importante entre backlash velado y pushback radical. Backlash velado se da desde adentro, entonces todo lo que se puede hacer, digamos, con las competencias que existen, es distinto que cuando en el pushback radical yo uso, que también lo hizo Uribe, por eso me confundí, por ejemplo, sobornos para que haya falsos testimonios en un caso concreto. ¿Sí? Entonces, desde adentro versus desde afuera es una de las cosas que distinguen el backlash velado del pushback radical. Ya Karim me dijo que quedaban pocos minutos. Hay varios desafíos en la clasificación, digamos, ¿qué me determina estar en uno o en otro? Esto es como una tipología ideal y como todas es Messi en la realidad. No me voy a detener en los desafíos, podemos hablarlo en preguntas y respuestas, pero básicamente tratamos de echarle mucha cabeza a cómo distinguir, digamos, o a criterios que nos permitirían distinguir. Y lo otro que hacemos en el trabajo es pensar en cuál sería una futura agenda de investigación para utilizar esta tipología, tanto como variable dependiente como variable independiente. Entonces, ¿qué explicaría que se utilice una u otra de estas formas o el uso de una y estas otras formas que produciría en términos de rendición de cuentas, democracia, etcétera? Pero me callo ahí para no abusar del tiempo. Muchísimas gracias, Paula. Y bueno, sharp en el tiempo. Me regalaste un minuto. Le voy a pasar la palabra entonces ahora a Alba Ruibal, que va a hacer la segunda presentación. ¿Sí? El título del paper que presenta Alba es Transitional Justice Under Impunity Laws in Argentina. Así que, Alba. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los presentes y a quienes nos escuchan a distancia. La verdad que es un honor poder estar acá rodeada de personas como Catalina, Paula, Enrique Perusotti, Santiago Basadre, que son referencias en este campo, así que muchísimas gracias. Bueno, si pensamos en un encuentro como el de estos días, aquí, ¿de qué trataron estos 40 años de democracia? Creo que vamos a estar hablando de eso en estos días. ¿Fueron 40 años de qué, digamos? En Argentina fueron 40 años, entre otras cosas, pero de manera muy prominente, de lucha por rendición de cuentas por crímenes de terrorismo de Estado. Y este proceso se dio en distintas etapas, con distintos medios, y no ha sido una lucha solo por el pasado, digamos, porque, como dice Catalina Smulovic en su texto de 2012, por un lado, el pasado no está nunca muerto. Y también, por otra parte, creo que además no se ha dejado de pensar en este país en el terror como una amenaza posible en el presente, aún hoy. La lucha por los derechos humanos en Argentina también ha configurado en gran parte la relación del sistema jurídico con la sociedad, y eso lo han estudiado muy bien Enrique Perusotti, Catalina Smulovic, y ha sido un desarrollo que en estos 40 años se ha dado por distintas vías, porque hemos tenido grandes procesos de backlash, y en este sentido el trabajo de Paula me parece central para poder analizar esto, y también lo que puede llegar a venir a partir de ahora en el país. Y en ese sentido también, dentro de estos procesos de backlash me parece
importante señalar en primer lugar y recordar la desaparición por segunda vez de Julio López en 2006. Bueno, yo creo que en este proceso podemos distinguir 3 olas en el país. John Elster habla de olas de justicia transicional separadas por grandes periodos de tiempo. En la Argentina, estas 3 olas han sido separadas por breves intervalos o sin intervalos entre ellas. Pero creo que se pueden identificar claramente 3 periodos distintos que han tenido diversos actores y se han dado con diversas estrategias e instrumentos legales en cada etapa. Por un lado, una primera ola en los 80, en la cual el juicio de las juntas en el 85 es el acontecimiento principal, pero también otra serie de apertura de otros juicios que se cierran con las leyes de impunidad, ley de punto final en el 86, ley de obediencia debida en el 87, y con los indultos del 89 y el 90. Ambos leyes de impunidad e indultos confirmados por la Corte Suprema. De manera que en aquel momento era posible pensar que la posibilidad de llevar adelante juicios por crímenes de terrorismo de Estado de alguna manera estaba cerrada en el país. Principios de los 90. Sin embargo, en el 95 se abre una nueva ola de juicios en un contexto de impunidad y de falta de voluntad política para llevarlos adelante. Esta ola se da, entiendo, entre el 95 y el 2005, porque en el 2005 la Corte Suprema declara nulas las leyes de impunidad y se abre nuevamente la posibilidad de juzgar estos crímenes, y es la etapa que vivimos hasta hoy, porque hasta hoy se siguen realizando juicios en todo el país. Esta sería una tercera ola, desde 2005 hasta hoy. Yo voy a hablar de la segunda ola, entre el 95 y el 2005, es decir, en un contexto de lo que, según el esquema y la propuesta analítica de María Paula, podremos llamar de backlash total. Estos juicios que se abren en el 95, entonces se dan en un contexto de backlash total, falta de voluntad política por parte del gobierno, que había intentado cerrar el proceso de rendición de cuentas bajo un discurso de reconciliación nacional y bajo un marco legal diseñado para garantizar la impunidad, ¿no? Allí se abren 4 tipos de juicios que tienen diferencias con respecto a los que se iniciaron en los años 80, como diferencias principales. En esta segunda etapa, los actores principales que inician y promueven los juicios son organizaciones de derechos humanos, a diferencia de los 80 que eran llevados adelante por fiscales y por una voluntad estatal de llevarlos adelante. Los instrumentos y argumentos legales también son distintos en esta segunda etapa. Cobra preeminencia ante el contexto de impunidad a nivel nacional, cobra preeminencia el derecho internacional, mientras que en los 80 los juicios se llevan adelante bajo el Código Penal del país. Y desde los 90 se empieza a juzgar por crímenes contra la humanidad con base en el derecho internacional de los derechos humanos. Y también, bueno, otra diferencia creo que es que en la segunda etapa ya empiezan a llevarse adelante juicios en todo el país, muchos de los juicios que vamos a ver, aunque la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo un actor central como lo había sido en los 80. Voy a describir los 4 tipos de juicios y después me gustaría hablar de cómo se inicia este nuevo proceso, o sea, cuál es el contexto nacional e internacional en el que este nuevo proceso se abre. Por un lado, digamos, tenemos 4 tipos de juicios. Los primeros que se abren son los juicios por robo de bebés. En realidad ya se habían iniciado a inicios de los años 90, pero desde el 95, dado un nuevo contexto político y nuevas revelaciones que hubo ese año, cobran mucha fuerza los juicios por robo y apropiación indebida de bebés. Son cargos que no se habían incluido en el juicio de las juntas
y por el que se vuelve a juzgar entonces, se puede juzgar a militares que habían sido condenados. Acá, Abuelas de Plaza de Mayo es un actor principal en esto. Las Abuelas de Plaza de Mayo trabajaron sobre el derecho a la identidad, incluso habían sido actoras muy importantes para introducir el derecho a la identidad en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño del 89. Ellas fueron una de las promotoras de la introducción del derecho a la identidad en la Convención. Bueno, y estos juicios encuentran un nuevo contexto cuando en el 95 los militares llamados arrepentidos hacen una serie de declaraciones de las que me gustaría hablar más adelante, que brindan nuevos elementos para poder llevar adelante los juicios. Por otra parte, se abren también juicios por la verdad histórica en el 95. Allí la madre de 2 personas desaparecidas con el Centro de Estudios Legales y Sociales reclaman abrir juicios por el derecho individual y colectivo a conocer la verdad sobre el destino de los desaparecidos. Es una innovación en el contexto argentino, son juicios sin acusados. Se llama a los militares a testificar como testigos comunes. Un tercer juicio es el que se inicia por la desaparición de la familia Paulete. Este es muy crucial porque es el que lleva a que en 2005 la Corte Suprema declare nulas las leyes de impunidad y se abra una nueva etapa de justicia transicional en el país. En este juicio es muy clave también porque es un juicio en el que el Centro de Estudios Legales y Sociales interviene ante el juez que lleva adelante un juicio por robo de bebés y entonces pide que también se castigue la desaparición de los padres, de ambos padres de la bebé por la que se estaba llevando adelante el juicio. El juez declara en 2001 nulas las leyes de impunidad que ya habían sido derogadas por el Congreso en el 98, y luego la Corte Suprema confirma esa sentencia y declara nulas las leyes de impunidad, y al ser declaradas nulas por la Corte Suprema se abre la nueva etapa desde 2005. Y por último, en el 99 se inicia un juicio por el Plan Cóndor, que es contra los ideólogos del Plan Cóndor, incluido Videla. Hay pedidos de extradición, incluido a Pinochet, y es un juicio que tiene varias etapas. Se sustancia el juicio oral entre 2013 y 2016, hay una serie de condenados. Es la primera sentencia sobre asociación ilícita transnacional para cometer crímenes de lesa humanidad. Bueno, en la apertura de este proceso por el que se desarrollan estos 4 tipos de juicios, es muy importante las declaraciones que se producen que se publican en marzo de 1995 por parte de lo que se llamó un militar arrepentido, que después genera una cascada de declaraciones de otros llamados por la prensa hegemónica arrepentidos, y la publicación del libro El Vuelo, en el que se describe por primera vez la metodología de la desaparición. Y se explica, por ejemplo, cómo se llevan a cabo los vuelos de la muerte, donde, bueno, se detalla, se subían de 15 a 20 personas todos los miércoles a un avión, se los arrojaba al mar, al Río de la Plata, después de haberles inyectado anestesia en dos pasos. Bueno, hay un detalle que se da a conocer a la opinión pública de cómo se desarrollaba la desaparición de personas, en particular en este caso por parte de la Marina, y allí lo que se produce es una conmoción en la opinión pública que vuelve a poner, cuando parecía cerrado, el tema de los derechos humanos nuevamente en el centro de la discusión política, de la discusión pública del país.
En el 96, cuando se conmemoran los 20 años del golpe, hay manifestaciones masivas, enormes en todo el país, que a partir de allí no dejan de desarrollarse, ¿no? Y allí, digamos, acá hay una cuestión con la cuestión de los llamados arrepentidos. En realidad, podemos decir que eran resentidos, digamos, porque no, lo que motiva las declaraciones es como una reacción ante la negación de los ascensos por parte del Senado, que se estaban dando algunos de ellos, mientras que a sus superiores se los había ascendido. Entonces ellos lo que reclaman, dicen, nos están acusando a nosotros con el discurso de exceso, de que cometimos excesos, siendo que acá hubo órdenes desde arriba de personas que han sido ascendidas. Entonces, bueno, eso por supuesto que genera todo un nuevo contexto, porque además Scilingo, que es el primero que el protagonista de las declaraciones, un protagonista principal, declara ante una corte y explica todo esto y da nuevos datos empíricos, que son los mismos argumentos que habían sistemáticamente manifestado las organizaciones de derechos humanos, pero siendo que provenían de los mismos actores militares, tienen otra fuerza en la opinión pública y quiebran el discurso que había hasta entonces, que sostenía la impunidad. Allí se da, digamos, lo que Catalina Muloj llamó y con Carlos Acuña, el año de autocrítica de las Fuerzas Armadas. El jefe de las Fuerzas Armadas se pronuncia en este sentido. También la Iglesia Católica reconoce su participación en la dictadura. Bueno, en el 95 se da también un acontecimiento muy importante, que es la creación de Hijos, como es una nueva organización para el campo de las organizaciones de derechos humanos del país, que le da una nueva fuerza al campo, ¿no? Y también es una organización que desarrolló capacidades legales, como muchas de las otras organizaciones de derechos humanos en el país, y fue central en la apertura de la tercera ola, sobre todo, y para llevar adelante los juicios de la tercera ola que se dieron a partir de 2005. Por otra parte, hubo un cambio en el contexto legal para que esto pudiera suceder, para que estos juicios se pudieran llevar adelante bajo el marco de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos. Por una parte, la reforma constitucional del 94 había incorporado los derechos humanos como parte del marco constitucional, y por otra parte, a nivel internacional, se dieron dos desarrollos principales. Por un lado, se empezó a reconocer y se empezaron a llevar adelante juicios en distintos contextos, juicios que tenían como centro la responsabilidad individual por crímenes de lesa humanidad cometidos en conflictos internos y no ya en contextos de guerra. Y por otra parte, se abre la jurisdicción internacional para juzgar estos crímenes. Digamos, como caso emblemático, el caso de Pinochet en el 98. Digamos, el caso de Pinochet, a partir del uso de la jurisdicción internacional, se rompe el ciclo de impunidad en Chile. En Argentina también se llevaron adelante juicios en jurisdicción internacional, pero acá el proceso de justicia transicional ya estaba en marcha a nivel interno, como sabemos, ¿no? Bueno, también, por supuesto, antes del 95 no se había cerrado del todo el proceso de justicia transicional, había habido otras medidas, por ejemplo, que esas las detalla bien Catalina en su trabajo de 2012, iniciativas no legales, había habido todo un proceso de reparación económica bajo el gobierno de Menem, de depuración de las Fuerzas Armadas a partir de que el Congreso negara sus ascensos. Y por otra parte, también, antes del 95 había habido todo un trabajo que lo detalla muy bien, lo estudia Ezequiel González Ocantó, por parte de las organizaciones de derechos humanos, para tratar de influir en el cambio
de las visiones legales y tratar en la Argentina y tratar de incluir la cuestión del derecho internacional. Entonces no se desarrolla a partir de la nada, había todo un proceso previo también, ¿no? Para llegar a lo que pasa en el 95. Bueno, a mí como conclusión, entonces me gustaría señalar de nuevo la expresión de Catalina, el pasado no está nunca muerto. La Argentina demostró que lo que Carlos Nino había señalado en su momento como lo que se podía alcanzar, un equilibrio Pareto eficiente a través de ciertas medidas de rendición de cuentas, más leyes de impunidad. Bueno, ese equilibrio la sociedad argentina hasta ahora no lo aceptó. La propuesta de reconciliación nacional basada en la impunidad no funcionó hasta ahora. Quizá tampoco sea estable el equilibrio actual. Vamos a ver qué ocurre a partir de ahora. Digamos, yo creo que es claro que pueden reabrirse los reclamos por parte de represores, claramente van a ser contrarios al derecho internacional, si lo que buscan es impunidad, pero digamos la discusión pública sobre el tema ya se ha reabierto en el marco de la campaña, lo cual, digamos, es lógico en una sociedad plural, etc. Lo que esperaríamos es que esa discusión se haga en un nivel y con un registro acorde a la historia de esta discusión en nuestro país, que ha sido un ejemplo internacional en este campo, y no retuiteando o defendiendo a tuiteadores de Falcon Verde, ni diciendo que la ESMA debe convertirse en un parque recreativo, ni replicando el discurso de Macera de hace 38 años, como hicieron el actual futuro, digamos, presidente y vicepresidenta, digamos. Creo que el debate debería darse en otros términos, dada la historia de nuestro país en este campo. Por otra parte, digamos, a mí no me gustaría hacerme la distraída para quedar bien en un contexto de celebración de 40 años de la democracia y no decir que me resulta sumamente trágico que vayan a asumir el gobierno personas que defienden el genocidio y que están dispuestas a iniciar un proceso de backlash en el país. Digamos, creo que esta ha sido una elección donde se rompieron varios consensos y entre ellos, al hablar de excesos, creo que se ha roto el pacto democrático. Gracias, Alba. Y Enio, ¿estás allí? Creo que te van a dar... ¿Sí? ¿Pueden me oír? Sí, a ver, te escuchamos. ¿Lo podemos ver? Sim, sim, sim. Ahora vamos a ver si te podemos ver también. Te estamos escuchando. Podem Ok. ver minha tela? Sí, perfecto. Ya estamos, ahora sí, estamos en pantalla todos juntos. ¿Sí? Ok. Te escuchamos entonces. Debes haber escuchado que las reglas son 20 minutos. Aquí son las 10:33. A las 10:53 seguramente te interrumpo. ¿Sí? O te aviso, digamos. En algún momento te aviso a los 5 minutos. Te voy a decir 5 minutos. ¿Sí? Cuando falten 5 minutos. Así que bueno, te escuchamos. Tá bem. Vocês estão vendo a minha apresentação ou é o meu Word? Sí, sí, se puede ver. Posso começar? Sí, sí, por favor. Ok. Então, podem ver a minha apresentação, né? Desculpa. Estão me ouvindo? Sí, se ve. Ok. Então, podem ver a minha tela, minha apresentação? Se puede ver tu presentación. Ok. Então, muito obrigado à organização do evento, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado também pela oportunidade de poder apresentar em português. Então,
sem mais delongas, eu gostaria de começar dizendo que gostaria de compartilhar um pouco da minha pesquisa sobre justiça de transição no Brasil e a ascensão de Bolsonaro no poder. Então, como vocês sabem, um dos maiores dilemas políticos de uma sociedade é como uma sociedade que ultrapassou um período ditatorial, é como a gente vai realizar a reconciliação dessa nova sociedade herdada com a bagagem ditatorial. Independente da forma que uma sociedade democrática tenha conseguido surgir de um governo autoritário, existem questões imediatas que ela deve resolver e que são ligadas ao regime anterior, como responsabilizar civil ou criminalmente os agentes que perpetuaram crimes contra os direitos humanos ocorridos na ditadura ultrapassada, ou como na administração pública democrática deve se portar com os funcionários ligados ao governo autoritário, entre outros dilemas. Tais problemáticas deram início, como você sabe, ao ramo do direito, da história e da ciência política, atualmente denominado justiça de transição. Sobre essa disciplina, ainda que pudéssemos nos concentrar em fatores econômicos ou antropológicos, eu acredito que o principal fator macroestrutural que condiciona a atuação dos agentes individuais e coletivos durante as transições democráticas é a cultura política. Nesse sentido, é preciso dizer que as práticas de justiça de transição não são um fim em si mesmas e têm como objetivo cumprir um propósito, ainda que estes possam ser diversos. O que queremos destacar hoje é o fortalecimento da democracia pela transformação de uma cultura política autoritária, que pode ter sido ou não sacramentado durante a ditadura. Mas o que é a cultura política? Bem, brevemente, para definir o termo, temos o autor brasileiro Mota, que em 96 definiu cultura política como sendo um conjunto de valores, tradições, práticas e representações políticas partilhadas por determinado grupo humano que expressa uma identidade coletiva e fornece leituras comuns do passado, assim como fornece inspiração para projetos políticos direcionados ao futuro. Posteriormente, com estudos mais consolidados, o autor, em 2017, levantou a questão de que existem divergências sobre a definição de cultura política. E aqui eu passo novamente uma citação. No entanto, existem outras possibilidades de conceituação. Há, por exemplo, quem utiliza cultura política em sentido próximo a ideias políticas ou mesmo a imaginários políticos. Então, relacionado à cultura política, eu irei utilizar o conceito de Leonardo Molino de legados autoritários, que é aqui a nova citação, que abarca todos os padrões comportamentais, regras, relações, situações sociais e políticas e também as normas procedimentais, instituições, tanto introduzidos quanto vigorosos e visivelmente fortalecidos pelo regime autoritário imediatamente anterior. O autor identifica três dimensões importantes para a qualificação de legado autoritário. A, um conjunto de convicções, valores e atitudes. B, uma ou mais instituições públicas, agências ou simples organizações. E C, os comportamentos subsequentes que emanam da relação de A e B. Ainda sobre o tema, o autor afirma existir dois tipos de tais legados. O primeiro seria resultado de valores, instituições e comportamentos introduzidos pelo regime autoritário, e o segundo, que seria um legado que reforça, consolida ou salvaguarda valores prévios e instituições existentes, realizando a fundação de novas instituições, agências e organizações que decorrem de hábitos comportamentais presentes na sociedade em questão. Salientamos que o segundo tipo de legado está, conforme o autor afirma, incrustado na cultura política e é normalmente mais forte e mais persistente. Diante desse quadro, eu pergunto: 1. Podemos observar alguma prática incrustada na cultura política brasileira que decorra da aplicação ou da falta de aplicação de justiça de transição? E 2. Se o resultado desse legado pode ter gerado os valores ideológicos e práticas trazidas pelo candidato Jair Messias Bolsonaro. Para responder essa questão, pretendo demonstrar que os militares estavam tão presentes na vida política da República Brasileira que essa presença era representada principalmente pelas constantes tentativas de repressão política ligadas a estados de sítio, pela presença dos militares em instituições de segurança pública que realizavam essa repressão e pela infiltração dos militares no aparato político partidário e de sua manutenção no governo democrático posterior. Para demonstrar essa sistemática, eu poderia analisar inúmeros períodos autoritários na história brasileira, como o governo de Hermes da Fonseca, de Floriano Peixoto ou de Arthur Bernardes, governos nos quais houve grande índice de medidas autoritárias. Todavia, para obedecer à dinâmica da nossa limitação temporal do nosso evento, eu escolhi um recorte temporal no qual acredito que é possível demonstrar o meu argumento, que é a transição da ditadura de Getúlio Vargas, em 1945, e a permanência da influência dos militares após a transição de 1985, da última ditadura militar.
Inicialmente, sobre a relação dos militares com a instituição de períodos de repressão como estados de sítio, cabe salientar que no quadro escolhido, ou seja, no Estado Novo Varguista, os militares deram sustentação à implementação do estado de sítio no final de 1937, que iniciou a referida ditadura. Os principais militares envolvidos no apoio ao golpe foram Dutra e Góes Monteiro. Já sobre a relação dos militares com os aparatos de repressão, posso aqui indicar o principal nome da polícia varguista da época, Filinto Müller, que era militar do Exército e que ficou nacionalmente conhecido por comandar a repressão política e contra opositores de Getúlio. E mesmo após a saída de Filinto Müller da chefia da Polícia Política, Vargas continuou nomeando militares para o comando dessa instituição, da Polícia Política. Sobre a infiltração dos militares no sistema partidário, podemos perceber que após a queda de Getúlio, no final de 45, os agentes da repressão e os políticos civis ligados ao regime varguista precisavam de uma instituição para participar da vida política no país. Então fundaram o PSD, Partido Social Democrático. Para as eleições que se seguiram à queda da ditadura, o PSD resolveu lançar para a presidência da República o próprio Gaspar Dutra, que apesar de ter participado do golpe que derrubou Getúlio, tinha sido um sustentáculo daquela ditadura. Vitorioso, o novo presidente opta pela manutenção do aparato de repressão política varguista, apesar de ter tomado outras medidas liberalizantes. Podemos observar aqui, no relatório da Justiça de 1946, a manutenção da polícia política varguista durante o governo de Gaspar Dutra. A autora Maria Benevides afirma em seu livro A UDN e o Udenismo, que era o principal partido de oposição, que o próprio Vargas apoiou a candidatura de Dutra, que tinha sido seu ministro da Guerra e que apresentava uma candidatura em sérias dificuldades frente ao candidato da oposição, sob o compromisso de que Dutra não iria apurar os casos de violações aos direitos humanos cometidos durante aquela ditadura. Conforme dito anteriormente, Dutra também manteve a estrutura político-partidária da gestão anterior, de modo que, apesar da ditadura de Vargas ter encerrado os partidos políticos, eles foram liberados no final da ditadura. De modo que o PSD não só elegeu um novo presidente, como também se tornou a maior força política do país em nível federal, elegendo um total de 151 deputados federais contra 77 da oposição liberal à UDN, União Democrática Nacional. Sobre os legados autoritários da ditadura varguista, podemos observar a manutenção da participação dos militares e da estrutura varguista de poder pela falta de justiça de transição, representada no fracasso da Comissão dos Atos Delituosos da Ditadura, criada pela oposição udenista, que investigou as atitudes repressivas da máquina ditatorial varguista, o que pode ser visto pelo depoimento do então deputado Carlos Marighella, que representava o Partido Comunista. Dado o cenário, questionamos: essa cultura política autoritária e conciliatória, que traduz-se na falta de justiça de transição em diversos períodos autoritários, tem consequências observáveis no Brasil atual? Existe algum legado autoritário observável? Bem, inicialmente, esclareço que os militares continuaram tendo participação no aparato de segurança pública e de segurança do governo, desde o governo de Dutra até o governo de João Goulart, que antecedeu o golpe militar de 1964, que instaurou a ditadura. Os militares também utilizaram o sistema partidário para permear o sistema de representação política brasileira. A título de exemplo, além da eleição do general Dutra para a presidência da República, o general Góes Monteiro e Filinto Müller foram eleitos senadores durante várias eleições que ocorreram após a ditadura varguista. De modo que a transição dessa ditadura não impactou essa vertente da cultura política brasileira de manutenção de militares como integrantes do poder político. O resultado dessa falta de justiça de transição e mudança de cultura política pode ser observada na situação do último período transicional brasileiro, que encerrou a ditadura militar em 1985. Essa transição manteve parte do legado autoritário e da cultura política brasileira, sendo possível observar a manutenção da estrutura de repressão e inteligência da ditadura, o SNI, Serviço Nacional de Informações, que por anos após encerrada o regime militar continuou funcionando. O SNI foi encerrado apenas durante o governo de Fernando Collor de Mello, em 1990, 5 anos após o fim da ditadura militar e 2 anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Contudo, destaco que até sobre essa extinção existe controvérsia, visto que o último chefe do SNI, o general Ivan de Souza Mendes, afirmou em uma entrevista que esse negócio, e aqui aspas para o general,
Esse negócio de que o Collor fechou o SNI é uma bobagem. O Collor é um pilantra, ele nunca fechou. O SNI continuou funcionando, só que servindo a ele. Manteve toda a estrutura e a única coisa que fez foi colocar à frente do órgão uma pessoa dele. E aqui encerra a citação. Sobre o aspecto da falta de responsabilização dos agentes militares, temos que a Comissão Nacional da Verdade, instaurada em 2012, embora tenha identificado mais de 300 indivíduos responsáveis pela repressão política durante a ditadura, não foi dotada de força legal para responsabilizá-los, justamente por pressão da alta cúpula militar do Exército. Esse resultado se assemelha com o da comissão do governo Gaspar Dutra, no sentido de que, embora tenha ocorrido um esforço para que fossem esclarecidas as práticas repressivas, nenhum militar foi preso. No mesmo sentido, o Ministério Público Federal, que iniciou uma concentração de esforços a partir de 2012, também apresentou o mesmo resultado. No período de 2012 a 2016, o Ministério Público Federal apresentou 27 denúncias criminais contra 47 réus identificados como agentes repressores da ditadura, dos quais 0 foram condenados à prisão. Esse esforço foi obstaculizado em grande parte pela manutenção de uma lei da anistia de 1979, promulgada pelo próprio regime militar. Nesse cenário, se a estrutura repressora foi mantida impune, a estrutura política partidária brasileira também teve comportamento semelhante ao anteriormente observado. O partido de sustentação do governo militar no Congresso durante a ditadura, Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, transformou-se em Partido Democrático Social, PDS, para prosseguir no cenário político partidário. E assim a eleição que encerraria o regime militar, nessa eleição, o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição à ditadura, escolheu o político Tancredo Neves para concorrer à presidência. Seu vice era o José Sarney, que tinha formado uma dissidência dentro do próprio PDS, essa dissidência foi denominada Frente Liberal, que apoiou Tancredo em face da candidatura do próprio regime militar, representado por Paulo Maluf, do PDS. Tancredo foi vitorioso, contudo, faleceu em virtude de uma doença antes de tomar posse. E assim, quem assumiu a presidência foi José Sarney, que, embora tivesse divergências com o regime militar, tinha grande envolvimento com a situação política anterior, tendo sido presidente da ARENA e também do PDS. No âmbito legislativo, na primeira eleição após encerrado o regime militar, em 1986, o PDS conseguiu eleger 33 deputados federais e 2 senadores. E, por outro lado, o PFL, Partido da Frente Liberal, essa dissidência do PDS, conseguiu eleger 118 deputados e 7 senadores, em 1986. Assim, embora esses partidos ligados à ditadura governassem apenas um estado da Federação Brasileira, nesse período eles representavam a segunda e terceira maior bancada da Câmara dos Deputados. Esses partidos também conseguiram eleger um grande número de prefeitos nas eleições de 1988 e o vice-presidente da República, em 1994, Marco Maciel, do PFL. Podemos observar, portanto, que o legado autoritário da ditadura militar foi a manutenção da cultura de perpetuação do sistema político partidário, advindo de um período autoritário e que possibilitou agentes ligados à ditadura se mantivessem no poder dentro do Estado. Lembre-se que o próprio presidente Sarney tinha forte ligação com a ditadura. Já a responsabilização ou manutenção dos militares como agentes de repressão política foi aprimorada. Enio, tenés 4 minutos. Ok, eu estou encerrado. Apesar da decretação do fim das instituições de repressão política, os militares foram deixados impunes e continuaram participando, ainda que esporadicamente, da segurança pública do Brasil. Em 2018, houve uma intervenção federal no setor de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, e durante meses a segurança pública daquele estado ficou sob o comando do Exército, principalmente sob a chefia do general Braga Neto, à direita na foto. Essas falhas no sistema político brasileiro possibilitaram a manutenção de um imaginário reacionário e a favor da ditadura militar brasileira. Esse setor da sociedade continuou votando em políticos que se manifestavam publicamente em apoio ao regime militar, sendo o mais notório deles o deputado federal Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro é oriundo de partidos herdeiros da ditadura militar, como o PFL, e partidos que surgiram a partir de fusões do antigo PDS mencionados anteriormente. O deputado federal Bolsonaro tinha discursos frequentes de apoio ao regime militar, exaltando generais que foram presidentes durante aquele período, tentando menosprezar ou desacreditar os episódios de tortura e assassinatos que ocorriam naquele período. Neste aspecto da memória, Bolsonaro utilizou um discurso autoritário que aproveitava a falta de cultura democrática e de responsabilização criminal da ditadura militar para apropriar-se de um eleitorado reacionário e antidemocrático. Esse discurso envolvia a reconstrução
a reconstrução do imaginário de práticas ligadas ao legado autoritário do período republicano anterior. E, deste modo, Bolsonaro levou os militares para seu governo, sendo possível notar que, além o alto número de militares nomeados para cargos na administração pública, o candidato Bolsonaro indicou para concorrer ao cargo de vice-presidente consigo, nas eleições de 2018 e 2022, um general do Exército. Além disso, houve novas hipóteses de decretação de estado de sítio, de modo que permaneceu durante o governo Bolsonaro uma expectativa de quebra de legalidade advinda de algum setor de seus aliados, militares ou não. Assim, além disso, temos notícias frequentes de revelações que são feitas pela imprensa de que, ao exemplo do afirmado pela falsa extinção do SNI pelo presidente Collor e sua suposta utilização particular dos serviços de inteligência, Bolsonaro também utilizou-se de monitoramento de opositores pela subversão do aparato de inteligência nacional. Por fim, concluindo, podemos afirmar sobre a justiça da transição no Brasil que, devido a uma constante impunidade de períodos autoritários e ditatoriais, observada na manutenção de aparatos repressivos, de estruturas políticas e também de práticas como o estado de sítio, a cultura política brasileira é e foi perpetuada de tal maneira que possivelmente levou e leva a uma ocorrência de novas medidas autoritárias. Todavia, isso não tem relação apenas com a falta de responsabilização de militares que participaram de violações aos direitos fundamentais, mas sim pela falta de mudança de cultura política da sociedade brasileira e de suas instituições. Muito obrigado pela atenção. Muchas gracias, muy obrigado. Vamos entonces ahora, es mi turno, y yo voy a comentar a los 3 papers que se presentaron, los voy a comentar por el orden siguiendo el orden con el cual fueron presentados. Y bueno, acá me puse el control de tiempo, espero respetarme, digamos, esto de autorrestringirme, ¿sí? Estado de Derecho puro, vamos, imperio de la ley. En fin, voy a empezar entonces con el paper de María Paula Zafón, ¿sí? Que, digamos, es un paper muy interesante porque empieza a discutir un tema que no está, como ellas mismas dicen en el trabajo, teorizado en general, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, me parece que trae un tema no solamente novedoso, sino un intento de teorizar analíticamente sobre un fenómeno que hasta ahora ha sido tratado en forma relativamente marginal, ¿sí? Entonces, esa es la primera cosa que me parece que a destacar, ¿sí? Que es el interés que tiene la intención de clasificar estas, si se quiere, estructuras de resistencia, ¿sí? De estructuras de backlash, ¿sí? Que me parece particularmente relevante, ¿sí? Ahora, digamos, habiendo dicho que el solo intento me parece por sí mismo muy meritorio, lo que quiero señalar es algunas preguntas que me surgieron a partir de la lectura del trabajo, ¿sí? La primera cosa, digamos, es, antes de entrar en la tipología, es, bueno, ¿cómo pensar cuándo empieza el backlash? Esto es, el backlash está pensado en cierta forma en el trabajo a partir de que aparecen juicios, ¿sí? O que hay un resultado efectivo. Pero, digamos, uno podría pensar el caso argentino, ¿sí? Quizás el caso argentino empezó con lo que desde la perspectiva del paper es un backlash, porque empezó con, digamos, una acción preventiva, si ustedes quieren, por parte de los militares, con una ley de autoamnistía, con instrucciones de qué hacer con las pruebas. ¿Eso qué es? ¿Backlash? Digamos, digo, es una pregunta que uno se hace, digamos, ¿no? ¿Cómo distinguir lo que es backlash de lo que es parte del conflicto político constante de, digamos, acciones hacia una determinada orientación y la respuesta que tiene por parte del actor que tiene intereses encontrados con eso, ¿sí? Digamos, entonces, es un backlash avant la lettre, en cierta forma, digamos, lo que uno podría pensar en el caso argentino, si uno piensa en ese, digamos, si extiende el foco, digamos, y es una pregunta que me hago acerca de cómo pensar el backlash, ¿no?
digamos, la otra cosa que digamos, tengo un montón de preguntas, no voy a poder hacerlas todas porque si no, no voy a poder hacer las otras comentarios, ¿sí? Digamos, sobre la tipología en sí, ¿sí? A mí, digamos, me parece muy interesante y ahí tengo dos comentarios. Por un lado, sobre el orden del continuo, ¿sí? A mí no me queda claro que el veil backlash, digamos, sea más o menos intenso que el partial backlash, ¿sí? Digamos, uno se refiere o, digamos, ataca, si se quiere, el alcance de las medidas, ¿sí? Y otro implica un vaciamiento de las instituciones encargadas de llevar adelante los juicios. ¿Cuál es más dañina? Digamos, no sabría decirlo. ¿Sí? Digamos, uno tiene digamos, trabajan sobre cosas distintas, entonces me parece como que es difícil establecer el continuo en ese sentido. No tengo la menor idea cómo se resuelve el problema, digamos, pero lo que digo es que no me queda claro que sea un continuo, ¿sí? Porque el objeto del backlash es distinto. ¿Sí? No es una cuestión de gradación, sino sobre cómo se hace el backlash. ¿Sí? Entonces, ese es el primer comentario que tengo respecto de la tipología. Digamos. En general, siempre la tipología es uno de los problemas que tenemos es cómo se produce el orden, digamos. Entonces, medio regalado, digamos, pero el comentario. Pero esa es la primera cosa. La segunda cosa respecto de la tipología, ustedes dicen en varias ocasiones que centralmente la tipología está ordenada en función de los objetivos y ustedes dicen la organización de los actores, el grado de organización de los actores. Sin embargo, digamos, lo que presentan es una tipología ordenada en relación a objetivos y tácticas, o si ustedes quieren, medios, ¿sí? Digamos, legales o no legales, ¿sí? Yo, digamos, leyendo, y además dicen explícitamente que van a sacar de la tipología el tema de resultados, ¿sí? Bueno, a mí no me parece mal que esté organizada objetivos y medios. Creo que no es lo que dicen ustedes que van a hacer, porque dicen objetivos y grado de organización de los actores que participan en el backlash, y eso no me queda muy claro, pero digamos, eventualmente, si ustedes quisieran, se pueden combinar las cuatro digamos, variables, ¿sí? Digamos, objetivos, medios, actores y eventualmente resultados. Va a haber un montón digamos, de espacios vacíos, no estoy diciendo que no, pero en términos analíticos puede ser interesante combinar las cuatro alternativas para ver, uno, qué tipo de resultados producen, si hay cierto tipo de combinaciones que producen más resultados de backlash o no, o tipos de backlash particulares, ¿sí? Bueno, digamos, esa es digamos, otro elemento que quería decir respecto de la tipología, ¿sí? A mí no, digamos, entiendo por qué dejan de lado el tema de los resultados, simultáneamente es curioso dejar el tema, digamos, de los resultados, porque uno podría suponer que, bueno, según el tipo de estrategia de backlash elegida, los resultados, ¿sí? Entonces, quizás, digamos, en la parte de conclusiones, uno podría mirar si efectivamente las estrategias de backlash afectan el tipo de resultados o no, ¿sí? Esa es la otra cosa, ¿sí? La otra cosa que también me parece que podría ser interesante mirar es, bueno, de qué depende la selección de estrategias de backlash, ¿sí? Es un problema, digamos, de preferencias de los actores, de condiciones, de estructuras de oportunidad, del riesgo que enfrentan o no si no avanzan, esto es, digamos, si no hay backlash, ¿cuál es el riesgo? ¿Sí? Entonces, me parece que otro elemento a considerar ahí podría ser, digamos, como una genealogía, digamos, ¿sí? De, bueno, qué es lo que produce distinto tipo de backlash. Bueno, voy a terminar aquí porque, digamos, ya me sonó la alarma de los 6 minutos que tenía para este paper y seguí de largo, ¿sí? Vamos a ponerme ahora los 6 minutos, aunque no me lo respeté mucho, digamos, voy a ir ahora por el paper de Alba.
El paper de Alba, digamos, tiene una hipótesis importante, ¿sí? Que es que la segunda ola de juicios depende de la acción centralmente de los movimientos de derechos humanos. Y destaca 4 tipos de juicios que habrían ocurrido en esta segunda ola, que son los juicios por secuestro de chicos, los juicios por la verdad, los juicios relacionados con la Operación Cóndor y el juicio, digamos, en relación a la familia Poblete, ¿sí? La Pacó Poblete. Un comentario menor, ¿sí? No sé muy bien si se puede diferenciar, o digamos, el caso Poblete lo tenemos que diferenciar del caso de los secuestros de niños en la medida en que es un juicio que también implica, sí, está motivado por un secuestro de un niño, pero digamos, es una cuestión casi académica eso, ¿sí? Mi comentario más creo, más conceptual sobre el paper es el siguiente. Si este paper es una reconstrucción histórica del rol de las organizaciones de derechos humanos como activadores de esta segunda ola, ¿sí? Me parece que la descripción o el análisis específico del mecanismo, el tipo de intervención de las organizaciones para, digamos, revitalizar, remotorizar este tipo de juicios, tienen que ser, digamos, más explícitos. Tiene que, digamos, aparecer como analíticamente diferenciado el análisis de, digamos, bueno, qué consecuencias tuvo y qué formatos tuvo los distintos tipos de intervención de las organizaciones de derechos humanos en relación a la activación de este tipo de juicios, ¿sí? Cómo consiguieron volver a poner en marcha este tema en el centro de la escena, ¿sí? A pesar de las medidas, digamos, que existían para cerrar el tema. Me parece porque, digamos, si no, el paper queda en una cuestión muy descriptiva y justamente, digamos, en todo caso analíticamente rico debería ser entender, bueno, qué es lo que hicieron estas organizaciones que volvió a poner el tema en escena, ¿sí? Es serendipia, es una estrategia intencional, hay coordinación con otro tipo de organizaciones. Digo, hay un montón de preguntas que uno se podría hacer respecto de, bueno, qué pasó con estas organizaciones que consiguen poner esto en funcionamiento. Y también la misma pregunta cabe, ¿sí? Si uno pudiera analizar conceptualmente esto, bueno, ¿por qué en otro tipo de sociedades estas organizaciones no tienen esta capacidad de reactivar o son, digamos, tienen resultados más pobres? Digamos, si el foco va a estar puesto en el rol del actor, me parece que el actor como tal, digamos, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué recursos tiene, etcétera, etcétera, digamos, debería aparecer más en primer plano, ¿sí? Me parece, digamos, dado... Eh, voy a ir a un punto final y después hago 2 comentarios menores que son de información, ¿sí? El paper termina, digamos, con una frase de Elisa Bechelin, ¿sí? Respecto, digamos, de que en parte lo que explica el que se mantenga vivo este tipo de juicios en el caso argentino es el carácter traumático de la experiencia, de una experiencia no cerrada. Yo, lógicamente, no voy a negar el carácter traumático de la experiencia, ¿sí? Sin embargo, digamos, creo que esto no puede ser suficiente como explicación del fenómeno, ¿sí? Básicamente porque uno podría pensar que todos los casos en los cuales ha habido violaciones masivas a los derechos humanos han sido traumáticos y sin embargo, digamos, no dieron los otros casos ni nacimiento a movimientos de derechos humanos fuertes y persistentes y no dieron lugar, digamos, y hay muchos casos que aún con ese tipo de movimientos los juicios o la continuidad de los procesos se cerraron, ¿sí? Digamos, vimos recién, digamos, en la exposición de Enio el caso de Brasil, pero uno también podría pensar el caso de Perú, el caso de Sudáfrica, el caso de la Guerra Civil Española. Esto es, tenemos infinidad de situaciones, digo, puedo seguir nombrando, digamos, pero de situaciones traumáticas en las cuales el trauma en sí no es explicación suficiente. Me parece que, digamos, en ese sentido, digamos, por eso mismo me parece que centrarlo más en la cuestión de los movimientos puede llegar a ser más fructífero, ¿sí?
Dos cosas, digamos, que son absolutamente menores, ¿sí? El pasado no está muerto, digo, para no atribuirme algo que no es mío, digamos, en realidad es una frase de Faulkner, digamos, que tiene más créditos que yo. Digamos. Y la segunda cosa que quería era una pregunta, digamos, de orden empírica, digamos, respecto, digamos, de las instrucciones de los menores. ¿Sí? Si en algún momento nos podés contar bajo qué condiciones aparecen o salen a la luz las instrucciones para el secuestro de menores, ¿sí? Porque tenemos, con Alejandro estuvimos, digamos, conversando y tenemos versiones encontradas sobre el origen de la aparición de la prueba, pero no importa, digamos, esto lo podemos hablar en los pasillos, pero es una curiosidad nuestra, por lo menos, de nerds, en estas cosas, ¿sí? Y con respecto al trabajo de... con respecto al trabajo de Ennio Viterbo, ¿sí? Digamos, quiero decir lo siguiente. ¿Sí? El trabajo parte de una hipótesis que es que la falta de justicia transicional provoca el surgimiento de Bolsonaro, por un lado, en Brasil, y a su vez que esto es atribuible al hecho de la existencia de una cultura autoritaria, una cultura política autoritaria en Brasil. ¿Sí? Aquí, digamos, otra vez, ¿sí? El análisis comparado sirve para hacerse preguntas, ¿no es cierto? Pues yo leí el paper de Ennio y digo, bueno, digamos, en América Latina, si uno mira, además de Brasil, el caso donde no hubo para nada ningún experimento de justicia transicional fue Uruguay. Y sin embargo, digamos, por lo menos hasta ahora, por suerte, digamos, no ha tenido la emergencia de un personaje equivalente, ¿sí? Y entonces, digamos, me parece que, no estoy diciendo que, digamos, la falta de justicia transicional no tenga consecuencias, pero no me queda muy claro cuál es el mecanismo por el cual, a partir del paper, ¿sí? Por el cual efectivamente la falta de justicia transicional provoca la emergencia específica de este personaje, ¿sí? Digamos, yo he visto argumentos empíricos respecto de las consecuencias de la falta de justicia transicional, por ejemplo, en la emergencia o la persistencia o el crecimiento, en realidad, digamos, de casos de violencia arbitraria, en particular de violencia policial, en el caso brasilero, pero otra vez, el caso uruguayo es un caso que siempre nos trae problemas, porque, digamos, no tenemos experiencia, digamos, de justicia transicional y no tenemos el crecimiento de muertes arbitrarias de violencia institucional, tampoco como en el caso brasilero, ¿sí? Y el caso chileno, digamos, tenemos efectivamente un caso de justicia transicional tardía, no provoca, digamos, por lo menos hasta ahora, veremos qué pasa en las próximas elecciones con Kast, digamos, el surgimiento de un personaje de esa naturaleza. Es cierto, digamos, hay algún nivel de justicia transicional que lo pone en una situación intermedia respecto del caso de Uruguay y de Brasil, ¿sí? Ahora bien, la otra hipótesis respecto de la relación de falta de justicia transicional y cultura política, ¿sí? También es yo no estoy negando estos vínculos, estoy diciendo que me falta, digamos, como carne para demostrar que efectivamente sea o la falta de justicia transicional la que provoca el surgimiento de un personaje como Bolsonaro, o que sea la cultura política autoritaria de por sí la que provoca la falta de justicia transicional. ¿Sí? Digamos, esa es digamos, el punto sobre esos dos vínculos y relaciones. ¿Sí? La otra cosa que también, digamos, me parece interesante como propuesta, pero no me queda muy claro que se pueda aplicar, es la idea de aplicar el concepto de justicia transicional a lo que pasó después del Estado Novo. ¿Sí? Esto es porque, básicamente, digamos, hasta ese momento, la única experiencia que existía de lo que tampoco en ese momento se llamaba justicia transicional, era lo que estaba pasando con tribunales internacionales en relación a Nuremberg, y en ese sentido, entonces, suponer que
con posterioridad al Estado Novo, la justicia doméstica brasilera iba a ser algo, digamos, ni siquiera teníamos todavía la experiencia del juicio internacional, digamos, por violaciones a los derechos humanos. Entonces, no sé si no es pedirle, digamos, no es un anacronismo en el sentido de utilizar categorías que no, digamos, que no están relacionadas con los tiempos que, digamos, digo, no sé si a alguien en Brasil o en el mundo se le podía ocurrir aplicar, digamos, justicia doméstica para castigar el tipo de violaciones a los derechos humanos que se habían dado durante el Estado Novo, ¿sí? Pero al margen, digamos, de ese punto, ¿sí? Dutra había sido ministro de Vargas hasta hace un año y medio antes de la terminación del gobierno de Vargas. Entonces, digamos, era medio difícil pensar que alguien que había sido ministro, que digamos, también tenía un rango militar, que había sido camarada de todas esas personas, iba a impulsar, caído el Estado Novo, digamos, un proceso de justicia transicional que además no existía en el mundo, ¿sí? Entonces, me parece que, digamos, en relación a la primera, digamos, a la hipótesis sobre Bolsonaro, me gustaría ver, digamos, como una descripción o un análisis más pormenorizado de cómo esa falta de justicia transicional provoca el surgimiento de alguien como Bolsonaro. Uno hasta podría decir al revés, digamos, nunca estuvieron en riesgo, digamos, podrían haber, digamos, el efecto podría haber sido distinto. Y respecto al tema del Estado Novo, lo que me parece es esto, digamos, como que es ¿por qué pensar que eso podría haber sido posible en ese momento, dado que ni existían experiencias en el mundo, ¿sí? Recién se estaban empezando a experimentar, y en segundo lugar, digamos, el personaje que tenía que llevarlo a cabo, en realidad tenía las mismas características o venía del riñón del Estado Novo, ¿sí? Más allá de las peleas de último momento que había tenido. Bueno, esos son mis comentarios, y entonces, no sé si tenemos más comentarios o gente que quiera hacer preguntas del público. Bueno, acá tenemos 2 preguntas. Bueno, 4, bueno, no, se pierde en el coffee, no hay problema. Sí, sí. Empezamos Enrique, Rodrigo, Santiago y Paula. Ah, y Alejandro, bueno, todos, digamos. Y si hay alguien los que han sido comentados, después si me quieren decir algo, por supuesto estoy abierta, no es que me estoy escapando a que me respondan. Nada, me gustaron mucho las 3 presentaciones. Yo quería seguir con esto del backlash, ¿no? Porque el backlash, por lo que yo entendí, viene del argumento de Huntington de que hay una oleada, y bueno, que es integral al concepto de oleada. O sea, hay una oleada y bueno, hay un retorno, pero que siempre tiene una forma positiva. Estamos hablando de una oleada, en este caso, de justicia transicional. Entonces, para la tipología, no se les parece que también falta algo decir del punto de partida. Entonces, si es una tipología regional o si es una tipología por países, etc. Bueno, cuánto hay de avance de proceso en cada caso, o en algunos casos no hay ola. Decir algo sobre esto. Y el otro que no me convencía era el pushback ordinario. Hay una categoría que decir, bueno, actores que utilizan los recursos del sistema legal para defenderse. Bueno, no lo veo como un pushback, sería parte de la normalidad de la justicia transicional, ¿no? Todos son los mecanismos, los mecanismos son legítimos, no se pudiera. Rodrigo. Sí. Gracias.
es sobre backlash y pushback como ejemplos de estrategias reactivas, pero me pregunto si habrán estrategias pasivas. Por ejemplo, a propósito del tema de la muerte de las personas que sufrieron, que fueron víctimas de violencia o tortura o sobrevivientes, digamos, o también las mismas familias de las víctimas. Y la otra es como el olvido, en términos de personas que deciden no continuar con sus esfuerzos porque quieren evitar la revictimización o cualquier situación así. Pienso en esas tipologías como estrategias no reactivas, sino que pasivas. Gracias. Muy corto y tiene que ver con lo que han comentado los colegas. Yo aprendí mucho de las tres presentaciones en términos empíricos de los casos. Pero me da la impresión que falta teorizar el tema. O sea, en el primer paper es muy interesante, pero me da la impresión que es una taxonomía más que una tipología. Como que en el continuum hay solo una variable, pero esa no está muy clara, qué es lo que marca la intensidad de. La otra variable para tener ahí un 2x2, a mí no me queda muy claro. Y nuevamente, en los tres casos hay mucha información empírica, pero siento que falta profundizar en la cuestión más teórica para decir por qué hay reacciones de un tipo y por qué otras veces hay reacciones de otro tipo. ¿Qué marca la diferencia? ¿Es la distribución del poder político que existe? ¿Es la integración de las cortes? ¿Es el contexto internacional? ¿Es la relación entre contexto internacional en la una dimensión y en la otra el conflicto político interno? Estoy suponiendo esto. Para que en función de eso podamos poner en cada cajoncito, digámoslo así en términos simples, el caso peruano, el caso colombiano, etcétera, etcétera. Me parece que esa es una discusión que daría mucha más riqueza desde lo teórico a algo que empíricamente lo han desarrollado muy bien. Eso, gracias. Muchas gracias. Alba, mi comentario es para vos porque escuché casi toda tu presentación, pero por ahí me comí una primera parte, así que disculpa si dijiste algo sobre eso. Pero sobre el punto que te hacía Cari, sobre si profundizaras en los actores, para poner la discusión en un contexto, a mí me parece que en el trabajo de Ezequiel González Ocantes hay un punto ciego en el de Shifting Legal Visions, sobre el rol de la sucesión en la academia del trabajo de Nino. A ver si me explico. Y también la aparición de una línea de formación en derechos humanos en la Universidad de Buenos Aires y otra en la Universidad de La Plata, universidades del país, que se va a ver en todos los juicios del 2000 en adelante. Me parece que eso no está capturado y no está completo en el trabajo de Ezequiel. Ezequiel rastrea el trabajo que hizo el Movimiento de Derechos Humanos y los abogados, los penalistas, que llega, digamos, bien hasta el fin de los 90, pero del 2000 en adelante no. Y te voy a dar una contribución para, si seguís por algo este camino especial para este punto en el caso que llega a la Corte. Entre el fallo de Cavallo y el fallo de la Corte, o sea, el caso. ¿El Cavallo era el juez o era el fiscal? El juez, el fallo de Cavallo. Hicimos en la UP 2001-2002, eso hay que arrastrarlo, pero tendrías que entrevistar, una reunión para discutir el fallo de Cavallo en el que estuvieron Víctor Abramovich, todos los profesores, lo organizamos con Marcelo, Gargarella, los profesores de Ditela, estaba Eduardo Rivera López, que hizo una de las contribuciones más iluminadoras, Ivana Bloch, la Corte, todos ahí discutiendo el fallo de Cavallo, y eso se ve en los argumentos en el fallo de la Corte. La primera vez que los abogados del CELS y los abogados del Grupo Nino se ponen a discutir un fallo. Es un evento un poco histórico. No sé si Juan González Bardón no estaba en la reunión también. Fue una conversación totalmente distinta de argumentos. Y creo que puedes entrevistar a los participantes, a Víctor, que era el director ejecutivo del CELS, etcétera, porque para mí hay un cambio en esa conversación
y ese diálogo que se ve en los fallos siguientes. Es un momento además de mucha armonía, porque es el momento de una corte para la democracia entre los dos grupos, y vos lo tenés estudiado eso. El reflejo en la justicia transicional. Bueno, breve. Sobre el trabajo de María Paula, yo tenía el mismo comentario que mi colega acerca de la gradación. Es poco claro cómo funciona. Pero un solo detalle no sé si el color o el contexto. En la reunión entre Alfonsín y la Cámara Federal a la que mencionás, la versión textual es que Alfonsín se hizo el boludo, no presionó, y que preguntó, puso cara, y que después empezaron a llamar operadores y a presionar de manera mucho más directa. Mi comentario para Alba son dos. Uno, hablaste de, si yo no entendí mal, del fallo Tadic y el cambio de, digamos, a nivel internacional de criminalización de los crímenes de guerra en conflictos internos, cosa que pasa en el 96, las palabras que usaste fueron esas, por eso me llamó la atención, porque aquí no se usaron los crímenes de guerra, ni aquí ni en... Pero hablaste de criminalización en conflictos internos, por eso me llamó la atención. Eso es crímenes de guerra y pasa justamente en el momento en el que vos lo mencionás, pero no es algo que impacte en Argentina, en Chile, ahora sí en Colombia. Por eso me llamó la atención, por ahí hay un tema de formulación. Y después me resultó curioso el corte que hiciste en todo lo que lleva a la reapertura del caso de apropiación, digamos, plan sistemático de apropiación. Como Cari te dijo, tenemos esa duda de NERDS, pero vos hiciste un recorte sobre el trabajo de abuelas en la Convención sobre los Derechos del Niño y el derecho por la identidad, y dejaste afuera lo que para mí es clave operativamente en esa investigación, que es que abuelas toma un rol clave en la búsqueda de métodos científicos para determinar filiación. Y hacen dos avances tremendos, y justo en los 90 se produce un avance técnico que ellas traen a la Argentina, y son las que empujan por la creación del banco de datos genéticos. Es decir, toda esa parte operativa que, digamos, es lo que permite que Cavallo tenga en su juzgado la prueba fehaciente de que Poblete es hija, es excesiva. Y un dato de color también relevante, en realidad el CELS no había pedido en esa causa la reapertura, el CELS lo había pedido en otra causa para la cual no tenía ninguna evidencia, y es Cavallo el que les dice, no, preséntenmelo en el caso Poblete, que yo acá sí puedo avanzar. Detalle menor, pero que me parece que muestra una dinámica. Bueno, no, buenísimos los comentarios y las preguntas, muchas gracias. Sobre teorización, taxonomía, oleadas, que creo que las puedo resumir. Digamos, yo coincido en que hay que, digamos, dar una teoría densa sobre cómo funcionan las trayectorias de los diferentes países. Esto en otro paper del que voy a hablar un poquito en la mesa que viene, lo planteamos, que es como que parte de la apuesta tiene que ser que la unidad de análisis en materia de justicia transicional sean las trayectorias y no, digamos, los resultados. Cuántos casos, que mucha de la literatura se enfoca en cuántos casos, cuántas aperturas de investigación. Y en las trayectorias vas a tener diferencias, o sea, vas a tener trayectorias más reactivas, tipo backlash, que abres, cierras, no sé, se revela gente, ¿no? O acumulativas de afianzamiento, etcétera, ¿no? Entonces eso te va a dar, digamos, miradas distintas sobre los casos. Lo que yo creo es que en las distintas trayectorias, los actores que pierden cuando se abren los juicios, a los que se refiere Cari, ¿no? Que sí, incluso preventivamente tratan de actuar, los actores que pierden cuando se abren los juicios adoptan diferentes tipos de estrategias. Y esas estrategias tendemos a englobarlas en backlash como una categoría residual o a ignorarlas. ¿Sí? Entonces este paper es como una apuesta por entender sus diferencias únicamente, taxonómicamente, tipológicamente. ¿Por qué el paper no se mete con la teoría de las causas? Porque eso es súper complejo.
O sea que yo quiero seguir escribiendo sobre las causas de la elección, pero solo con la lista breve que hizo Cari medio al pasar, vemos que es súper difícil tratar de comprender por qué los diferentes actores acuden a diferentes estrategias, ¿sí? Por está el contexto de por medio, el diseño institucional de los juicios, qué tanto avance o retroceso hay con respecto a los juicios, o sea, en qué momento empiezas a actuar, quiénes son los actores, ¿sí? Y qué tanto poder tienen, ¿sí? ¿Qué relaciones, digamos, si los militares tienen poder o no, si se relacionan con empresarios o no, si se relacionan con políticos o no, ¿no? Y también todo lo que ha analizado la literatura sobre avance de juicios, o sea, qué tanto los movimientos sociales están organizados, qué tanta presión internacional hay, qué tanto las cortes son innovadoras. Entonces, yo pienso que todo eso hay que echarle mucha cabeza, pero que no se puede entender bien sin primero comprender las diferentes tipos de cosas que se pueden hacer. Y por eso separar los tipos de cosas que se pueden hacer, de quiénes la hacen y de qué producen ese tipo de cosas, porque Cari dice, metan resultados, que sí, obviamente en un análisis posterior meteremos, pero los resultados en parte dependen de qué hace la otra parte, o sea, qué hace el movimiento social que inicia, ¿sí? Entonces es como un juego que para mí, aunque sea teóricamente pobre, que coincido con eso, que es solo tipos, digamos, una clasificación, la clasificación puede servir para desempacar aquello de lo que estamos hablando. Un punto más sobre el pushback velado, qué rol juega o lo de la gradualidad. Digamos, lo de la gradualidad, nosotros hablamos de lo de la organización de los actores, como que las tácticas, o sea, obviamente que solo hablamos de metas y de tácticas. Ahora, las tácticas implican un grado mayor o menor de organización, que se deduce de las tácticas. O sea, hay tácticas que no necesitan organización colectiva o que no son públicas y otras que sí, pero lo deberíamos explicitar más. Pushback velado, que es como yo creo la gran contribución teórica del paper, que se hace desde adentro, tú tienes razón en que es como una metacategoría, porque tú podrías ver pushback velado más ordinario o más radical. Lo que yo creo, digamos, eso nos implicaría hacer varios niveles y volver todo más caótico de lo que ya es. Yo lo que creo es que está en el medio porque no lo notas al menos al comienzo. O sea, que no es como el push, no es como el backlash parcial, que explícitamente todo el mundo sabe, bueno, se restringió el alcance de la ley y desde ya sabemos que cambió, digamos, el juego. El juego como que no cambia afuera, sino después de que pasan muchas cosas adentro. Tú puedes decir, destituyeron al fiscal, pero bueno, vamos a ver. Y el fiscal, digamos, lo destituyeron legalmente, entonces no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Entonces, digamos, por eso tratamos de ponerla ahí en el medio, pero tenemos que, digamos, justificarlo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el comentario, Catalina. Y Enio, ¿querés comentar algo? Espera que no tenés sonido en este momento. Espérame un ratito. A ver, probamos ahora. A ver, Ok. probá ahora. Agora sim. Eu gostaria de agradecer pelos apontamentos. Desculpe, eu não me recordo o nome da pessoa que fez os apontamentos, mas foram dois. As críticas são sobre a relação direta entre a falta de justiça de transição no Brasil e a ascensão do Bolsonaro, que seria a falta de um link mais direto, alguma percepção empírica mais direta que pudesse realizar esse link. E essa análise, no meu entendimento, tá correta. Existe, de fato, na apresentação e no paper que eu estou escrevendo, ainda existe essa falta de um link direto. Por isso que eu tento abordar, até por isso que eu tento abordar essa questão sob o ponto de vista de teórico de uma cultura política e de legados autoritários, que acredito que facilita a exploração e a explicação da ascensão de Bolsonaro e a relação dele com a falta de justiça de transição no Brasil. E o segundo ponto é a respeito, e aí também o fato de ser um working paper, então, se alguém tiver algum tipo de sugestão justamente para fazer esse link teórico, também agradeço. Agora, sobre o segundo aspecto apontado, que seria um suposto anacronismo de esperar que fosse feita uma justiça de transição no período varguista, porque foi o período que eu adotei para exemplificar o argumento. Eu discordo desse apontamento. Acredito que houve, de fato, um processo, não de justiça de transição, como nós entendemos, porque, de fato, é uma coisa mais relacionada às ditaduras militares da nossa América do Sul, mas, de fato, naquele período,
primeiro houve a tentativa de responsabilização via comissão parlamentar de inquérito, que eu apresentei para vocês, a chamada Comissão dos Atos Delituosos da Ditadura, que foi frustrada justamente por atuação do governo do Gaspar Dutra, e foi apontado justamente de que não iria ser possível a atuação de Dutra no sentido de responsabilização pelo fato de ele ter sido ministro, isso está em parte correto, mas o outro general envolvido na queda de Vargas, que foi o Góes Monteiro, ele sim foi o principal responsável pela falta de responsabilização do ditador, porque houve vozes dentro do exército que queriam responsabilizá-lo. Nesse período também houve tentativas da oposição de extinguir a polícia política que foi herdada do governo do... Enio, discúlpame que tengo que interrumpirte, pero tenemos que dejar la sala porque tomamos Por todo el supuesto. recreo y ahora vienen los otros, ¿sí? Discúlpame. Ok, muito obrigado. Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Sí? Bueno, damos por concluida, digamos, la presentación y apúrense si quiere a ver si hay café.